¿Qué tal, queridos amigos? ¿Han escuchado ustedes hablar del despacho Mossack Fonseca? ¿No? Pues resulta que este despacho es uno de los más afortunados del mundo. De acuerdo a las revelaciones de aquel tremendo litigio de los Panama Papers, se ha dado a conocer que este despacho, que es de la señora Claudia Sheinbaum Pardo y de su madre, de la familia en general, es uno de los más contaminados dentro de esta investigación, Panama Papers, que ha dado pues golpes muy certeros a altos funcionarios de diversos gobiernos, incluso a Vladimir Putin, por ejemplo, entre otros muchos. En esta línea está Claudia Sheinbaum, para que no nos engañen. Va a tener que resolverse en tribunales las acusaciones severas que hay contra ella, contra su familia, por la forma en que indiscriminadamente manejaron su empresa y lamentablemente para ellos, pues están todas las cartas sobre la mesa. Van a decirlo más claramente, la señora Sheinbaum es una mujer muy corrupta, verdaderamente corrupta, porque además tiene una hipocresía que le salta a la cara, no solamente como marioneta de Andrés Manuel, sino como una persona intrigante que ha usado la sombra de Andrés Manuel para enriquecerse brutalmente y decir con un cinismo inaudito que vive en un departamento rentado, cuando tiene cuentas en las Islas Caimán y tiene pues este problema que va a tener que confrontar con los descubrimientos de Panama Papers. Pero todo esto que debiera ya saber el pueblo mexicano antes de emitir un sufragio, no tiene nada que ver, pero sí al mismo tiempo descubre muchas truculencias respecto al padrón electoral, a la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, que de repente nos presentan una lista con 4.700.000 nombres que ya no deben ser registrados porque resulta que superan a la población general, o sea, todos nosotros, que está en edad de votar. O sea, hay 4.700.000 personas que sobran en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, que con ello es suficiente para modificar el curso de las elecciones. Estamos en una verdadera guerra fría electoral. Más allá de las campañas y de lo que dicen y de lo que aciertan las candidatas a la presidencia de la República, del candidato no me refiero para nada, porque ya sabemos que no tiene ninguna oportunidad y que su crecimiento, según él, es simple y sencillamente una utopía. Así que vamos a centrarnos en las candidatas, las que tienen posibilidad de llegar a la presidencia. Una, por el apoyo incondicional del gobierno y de sus negocios particulares, y otra, por la fuerza de la ciudadanía. No olvidemos el origen de todo este tremendo margallate que se organizó en contra de Xóchitl Gálvez, que se dice que estaba en contra de los programas sociales, por ejemplo, que es la acusación más grave que se le ha hecho. Precisamente el detonante de Xóchitl Gálvez se dio cuando le cerraron las puertas del Palacio Nacional, cuando pretendió ingresar a una mañanera y exponerle al presidente que en ningún momento había ella hablado en contra de los programas sociales, sino al contrario, decía que los apoyaría en todo caso. Ella en ese momento aspiraba a ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y fue tal el bombazo que se armó porque no la dejaron entrar, que se convirtió
en precandidata presidencial. Esto no hay que olvidarlo porque siguen insistiendo en que Xochitl Gálvez va en contra de los programas sociales y no sé qué tantas barbaridades. No, esto no es cierto. Lo que sí es cierto es la corrupción de Claudia Sheinbaum. Lo que sí es cierto es que ha escondido hasta hoy al hijo menor que tiene y cuyo padre es Andy López Beltrán. Lo que sí es cierto es que a un mes y un poco más de las elecciones, Claudia Sheinbaum no ha mostrado la personalidad, la serenidad y sobre todo la honestidad necesaria para llegar a aportar la banda presidencial que tanto honra a quienes son depositarios de ella y que tanto han deshonrado los mismos. Ya hemos visto en esta semana algunas fotografías muy interesantes en las que se observa a Andrés Manuel López Obrador en papel de priista ponzoñoso, es decir, del PRIAN al que se refiere constantemente Claudia y del PRIAN al que señala constantemente el mandante Pelafustán, del que formó parte el propio Andrés Manuel. Hay fotos muy claras que hemos reproducido en nuestra página web para que ustedes observen hasta qué grado llega la purulencia cerebral de este personaje indigno de haber sido mandante durante 5 años, y varios meses. Ya solamente le quedan 5 meses y medio de los 70 meses que debió gobernar y que solo hizo trastupijes, negocios, despilfarros, obras emblemáticas y todo lo que ya sabemos. Por ejemplo, ayer la señora candidata Sheinbaum, la marioneta, empezó a hablar en un mitin favorable a su persona, con elementos acarreados para aplaudirla, de que ¿a poco no querían ustedes un sistema de salud? ¿Qué les falta?, preguntó al público. Y le respondieron todos los morenistas convocados ahí: ¡todo! Nos falta todo. En servicios de salud estamos en la ruina. ¿Qué Dinamarca ni qué nada? No llegamos a parecernos a ninguna nación del tercer mundo, a alguna nación africana, dicho esto sin el menor desprecio para quienes han sufrido las dictaduras africanas, por ejemplo, la represión brutal que se ha dado en esa zona, en esa región, o en Medio Oriente, por ejemplo. Estamos en una situación tan grave en materia de salud que no podemos compararla siquiera a las naciones con más atavismos del mundo. Y esto es obra y gracia de esa cuarta transformación que no puede ser votada por los mexicanos. O sea, votada en cuanto al sufragio. Votada, sí, en cuanto a que podamos darles una patada y botarlas al otro lado de la reja, es decir, a la cárcel. Hay muchos elementos de la 4T que deben ir a parar a la cárcel. El anciano Bartlett, desde el anciano Bartlett hasta López Obrador, el mandante, Mario Delgado, otro sinvergüenza notable, el pandillero Fernández Noroña, que es bueno como para polemizar, porque arrebata la palabra e insulta, y entonces inhibe muchas veces a quienes van dirigidas sus apreciaciones, por decirlo de algún modo, apreciaciones que no dejan ser las de un vulgar pandillero, las de alguien que podría ser vencedor en una justa entre pandillas. Pero esta es la realidad que nos toca confrontar. Tenemos claro que el crimen organizado ha metido la mano. Tenemos claro que el presidente, que se dice presidente, mandante Pelafustán, tiene metida la mano. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? Levantarnos temprano, el 2 de junio, o al mediodía, o antes de que cierren las casillas, para votar. Porque si vota más del 60% de los mexicanos inscritos en el padrón,
aunque tenemos que limpiar el padrón, obligar a Línea que limpie el padrón de esos 4.700.000 individuos que rebasan a la población en edad de votar. Tenemos que insistir mucho en ese punto. Salgamos a votar, porque el 60% de los mexicanos votando le darían el triunfo a Xochitl Gálvez. Menos de ese porcentaje harían el favor a la Cuarta Transformación. Piénsenlo bien. Esto está muy estudiado, muy analizado. Y ante el derroche de corrupción que estamos viendo en el lado del gobierno, no nos queda más remedio que tener valor y fuerza para poder sacar adelante a nuestro país. No me van a callar. ¡Nunca! Y lo digo con cero cobardía.